Feliz sábado a todos los hermanos que escuchan estos videos de Primero Escrito, un libro muy importante que escribió Elena de White, importante para estos días sobre todo. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 31, titulado La codicia. Lee así. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles poner sus trampas especialmente para quienes estaban esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Satanás dijo a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo, que él aumentaría su propio poder y sus prodigios mentirosos y así podría retenerlas. Dijo, pero odiamos a la secta de los guardadores del sábado. Están trabajando continuamente contra nosotros y quitándonos nuestros súbditos para que guarden la odiada ley de Dios. Recordemos que pese a que la iglesia de Dios aquí en la tierra no es perfecta, sigue siendo la iglesia elegida, que es la iglesia adventista del séptimo día. Pese a que no ha aceptado esta luz predicha en la carta 22 de Elena de White, que estaba predicho también que le iban a rechazar. Aún así, es la única iglesia que tiene un legado único, porque es la única iglesia que enseña sobre el día de la expiación. No hay ninguna otra iglesia en el mundo que enseñe esta profecía, que es una doctrina para los adventistas del séptimo día. En cuanto a lo demás, hay mucha similitud con otras religiones. Hay otras religiones que guardan el sábado, hay otras religiones que dan diezmo. Hay mucha similitud con otras religiones, pero lo que hace distintiva a la iglesia adventista del séptimo día es el gran día de la expiación, que estamos viviendo desde el 22 de octubre de 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Y esto es muy importante porque, según la nueva luz que tenemos, este juicio por los vivos empezó el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Si quieres más información sobre este tema, puedes pedirme gratuitamente el libro La Séptima Trompeta, que es un libro que escribí, para que puedas tener la base bíblica de todo lo que te estoy comentando. Sigamos. Pueden profesar lo que quieran, solo hagan que se preocupen más por el dinero que por el éxito del reino de Cristo, la difusión de las verdades que odiamos. Preséntenle el mundo de la manera más atractiva, para que lo amen y lo idolatren. Debemos conservar en nuestras filas todos los recursos que podamos controlar. Cuanto más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán nuestro reino al quitarnos nuestros súbditos. Cuando ellos convocan reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro. Por tanto, estén muy alertas. Si es posible, causen disturbios y confusión. Destruyen el amor de unos hacia otros. Y es precisamente lo que Satanás está haciendo en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que han caído en los ardides de Satanás porque no se han mantenido unidas a Cristo. Presenten toda excusa plausible a los que tienen recursos, no permitan que los entreguen. Si pueden, controlen los asuntos monetarios y empujen a su ministro en la escasez y la angustia. Esto debilitará su valor y celo. Combatan por cada centímetro de terreno. Hagan que la codicia y el amor a los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominen, la salvación y la gracia perderán importancia. Multipliquen toda clase de atracciones a su alrededor y seguramente serán nuestros. Y no solo nos aseguraremos, sino que no ejercerán su odiosa influencia para guiar a otros al cielo. Cuando algunos intenten dar, pongan en su interior una disposición mezquina para que den de vez en cuando. Vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Constantemente está implantando sugerencias en las mentes del pueblo de Dios. Conduce a algunos de una manera y a otros de otra, siempre aprovechándose de los malos rasgos que hay en hermanos y hermanas. Hermanos, yo les insto a poder estudiar más los libros de Elena de White. Ella tiene mucho sobre la mente y está reunido toda esa información en los 2 tomos de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y 2, en donde podemos hallar amplio conocimiento para mejorar el carácter y ser más idóneo para el reino de los cielos, porque recordemos que lo único que nos vamos a llevar a la eternidad, al cielo primero y después a la eternidad, es el carácter. Todo lo demás, nuestra cáscara, nuestro físico,
Todo eso va a cambiar porque Dios nos va a hacer totalmente perfectos en su segunda venida. Pero algo que no cambia, que es el carácter. Dios no lo cambia. Por eso es el trabajo de toda una vida. Por ello hay que educar la mente. Hay que empezar a avanzar con voluntad. Las herramientas están a nuestra disposición. Dios puede cambiar nuestros neurotransmisores, pero si nosotros sometemos nuestra mente con voluntad propia a ese amoldamiento que Dios hace para pueda producir esa transformación, porque si nosotros no queremos, Dios nunca va a pasar a llevar el libre albedrío. Es importante leer estos libros. Si están dispuestos a ser egoístas y codiciosos, Satanás se sitúa a su lado y con todo su poder procura inducirlos a ceder a los pecados que los obsesionan. La gracia de Dios y la luz de la verdad pueden disipar por un corto tiempo sus sentimientos de egoísmo y codicia, pero si no obtienen una victoria completa, Satanás entra en ellos cuando no están bajo una influencia salvadora y marchita todo principio noble y generoso, y ellos piensan que se exige demasiado de ellos. Se cansan de hacer el bien y olvidan el gran sacrificio que Jesús hizo para redimirlos del poder de Satanás y de la miseria sin esperanza. Satanás aprovechó de la disposición codiciosa y egoísta de Judas y lo indujo a murmurar cuando María derramó el costoso ungüento sobre Jesús. Judas lo consideró un gran desperdicio y declaró que se podría haber vendido el ungüento y dado a los pobres, el producto de la venta. No le interesaban los pobres, pero consideraba extravagante la liberal ofrenda a Jesús. Y esto es principalmente porque Judas no consideraba que Jesús era Dios. Él lo consideraba un maestro, eso es todo, pero no lo consideraba Dios. Si lo hubiese considerado Dios, jamás hubiese escatimado que era un gasto muy grande el que hizo María Magdalena al comprar este perfume demasiado caro. Eso era un perfume de 300 denarios de valor, el cual constituía una suma de dinero muy grande, era el trabajo de toda su vida. Y él era ladrón, se sabe que él era el tesorero de los 12 y él robaba el dinero. Era una persona que tenía maldad en su corazón y nunca reconoció a Jesús como su Salvador. Es por eso que cuando estaban allí en la última cena, todos los discípulos le decían Señor a Jesús. Sin embargo, Judas le dijo Rabí, maestro. No, nunca lo reconoció. Y si lo hubiese reconocido como su Salvador, se hubiese salvado. Pero él eligió hacer las cosas a su manera. Y por supuesto que el peso del dolor de haber entregado sangre inocente lo hizo matarse. Porque hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que no es de Dios te lleva al suicidio y otro te lleva a arrepentirte y cambiar, como lo hizo Pedro, que también hizo algo muy horrible, que fue negar a Jesús 3 veces. Satanás los controla, pero no lo saben. Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o egoísmo y aborrece las oraciones y exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos, y luego se regocija cuando los ve encerrados en sí mismos, estrechos, mezquinos y egoístas. Si los ojos de tales pudieran abrirse, verían a Satanás en triunfo infernal, regocijándose sobre ellos y riéndose a carcajadas de la locura de quienes aceptan sus sugerencias y entran en sus trampas. Satanás y sus ángeles toman nota de todos los actos mezquinos y codiciosos de estas personas y los presentan a Jesús y a sus santos ángeles diciendo en tono de reproche: estos son los seguidores de Cristo, se están preparando para ser trasladados. Satanás compara la conducta de ellos con pasajes de la Escritura en los cuales se reprende tal conducta y luego se burla de los ángeles celestiales diciendo: estos están siguiendo a Cristo y su palabra. Estos son los frutos del sacrificio y la redención de Cristo. Los ángeles se desvían con disgusto de la escena. Dios quiere un constante hacer por parte de su pueblo, y cuando se cansan de hacer el bien, Él se cansa de ellos. Vi que le desagrada enormemente la menor manifestación de egoísmo por parte de su profeso pueblo, de aquellos por quienes Jesús no escatimó su preciosa vida. Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. Como Judas, que vendió a su Señor, venderán los buenos principios y una disposición noble y generosa por una pequeña porción de las ganancias terrenales.
Todos los tales serán eliminados del pueblo de Dios. Los que deseen entrar en el cielo deberán, con toda la energía que posean, fomentar los principios del cielo. En vez de marchitarse con egoísmo, sus almas se expandirán con benevolencia. Debería aprovecharse toda oportunidad de hacer el bien unos a otros y así cultivar los principios del cielo. Jesús me fue presentado como el modelo perfecto. Su vida fue sin interés egoísta y siempre marcada con benevolencia desinteresada. Quiera Dios que nuestras acciones no sean ocupadas por Satanás para echarlas en cara a Dios, de que no valemos la pena o de que no somos dignos de llamarnos cristianos porque nos comportamos tan mal. No, que nuestras acciones no sean una excusa para Satanás para hacer lo que él hace, porque Satanás significa el acusador. Y eso es lo que hace constantemente, reflejar ahí la mala accionar de los humanos para hacerle ver a Dios que somos igual de malos que él. Por eso es importante defender el honor de Dios con nuestras actitudes intachables. Como dice la Escritura, ser santos porque yo soy santo. Y Dios viene a buscar un pueblo puro. Como dice las cartas de Juan, el que me ama no peca. ¿Y cómo podemos no pecar? Pidiendo gracia a Jesús para no pecar. Es posible. A través de la oración podemos extraer todo ese poder para no pecar día a día, tomado de la mano de Dios. Porque el ayer es historia. El futuro lo conocemos porque conocemos las profecías, no podemos hacer nada, pero el hoy es nuestro, solo el hoy. Por eso el Señor Jesús dijo, bástate cada día su propio mal. El hoy es nuestro y hoy debemos cambiar nuestro corazón para glorificar a Dios. Que el Señor les bendiga.